Así que, Irma, te quería preguntar a grandes rasgos, hay bastante información, ¿ya? Pero te quería preguntar a grandes rasgos, ¿qué es el síndrome de Down? Si yo no supiera nada y te pregunto, Irma, por favor, cuéntame, ¿tú cómo lo describes? Bueno, no es fácil describir el síndrome de Down, porque yo, o sea, como experiencia personal, si tú me hubieses preguntado hace 22 años qué es el síndrome de Down, te hubiese dicho no tengo idea. Nunca me ¿Ya? interesé en el síndrome de Down. Después, cuando me interesé un poco porque me nació una hija con síndrome de Down, es totalmente distinto lo que yo sentí y entendí en ese momento a lo que entendí 4 años después y así, y cada vez el síndrome de Down va cambiando, pero ¿por qué va cambiando? Porque lo vas entendiendo mejor porque vives día a día con una persona con síndrome de Down y con muchas personas con síndrome de Down y con muchas personas con discapacidad en general. Entonces, esto va cambiando y es a lo que tú apuntabas recién, que ojalá que personas que no tienen relación con la discapacidad, porque eso es lo que necesitamos, estuviesen escuchando esto, porque entre nosotros nos abrazamos todos y cantamos a coro, o sea, estamos todos, no necesito convencer a nadie, que muchas veces cuando uno está hablando, yo misma le digo, oye, a mí no me tienes que convencer si yo ya sé que es así. Entonces, eso en principio. Ahora, si tú me dices, ¿qué es el síndrome de Down? Yo te podría decir que es una condición genética y no es una enfermedad. Punto. O sea, una condición genética, o sea, todos tenemos 46 cromosomas y la persona con síndrome de Down, por X motivo, porque no es ni que los papás eran alcohólicos, ni que la mamá era muy vieja, ni nada, nació con un cromosoma de más. El por qué la ciencia todavía no puede dar una certeza, bueno, esto se produce por esto, porque si se supiera por qué, ya lo hubiesen frenado. O sea, eso sería así, o sea, no nace más una persona con síndrome de Down porque ya podemos neutralizar que se produzca esto. Y por eso tenemos la certeza que no se sabe, Ya porque, lo dices, claro, porque si supieran, ya no nace ni una persona más con síndrome de Down, porque inmediatamente harían, digamos, entre comillas, la cura para que a la mujer no le suceda esto de la no disyunción y que hay uno que no se dividió y le quedaron 47. Eso es a grandes rasgos el síndrome de Down y que la mayoría de las veces viene acompañado de discapacidad intelectual, que también yo ahí tengo mis matices porque no es la discapacidad intelectual que nosotros conocemos en una persona con discapacidad intelectual pura que le decimos. Esta es una discapacidad intelectual asociada al síndrome de Down que es distinta y que yo hasta me atrevería ahora a decir que ni siquiera es discapacidad intelectual, sino que es un tema de percepción distinta y que si tú le entregas las herramientas como corresponden para que pueda acceder a ciertos contenidos que le hagan sentido y que sean aplicables en su vida cotidiana, lo más probable es que no tendríamos estas personas con síndrome de Down que tú de repente la ves que dices, oye, pero parece que este está más afectado que el resto. No, no, este es un tema de oportunidades y de buenas acciones educativas. Entonces, por eso es que todavía el síndrome de Down y muchas discapacidades están en constante, digamos, revisión y cada vez vas encontrando más cosas sorpresivas, como por ejemplo que aprender a leer, a escribir, a hablar, puede ser a lo largo de toda la vida. No hay un periodo crítico que ya no aprendió, claro. se acartonó y se acabó. No, eso ya no existe. Lo que sucede es que ahora ya está la certeza de que a los 40 años lo puedes tomar y como armarlo de nuevo, todo lo que no aprendió, digamos, tempranamente se puede hacer. Oye, Irma, y algo también que pasa que es como común a todos los síndromes, recordando un poco el primer programa que hicimos con Jessica y con Alejandra, ya que hablamos del síndrome de Rett y síndrome de Dravet, ya, este también es un síndrome, por lo tanto, están estas características que, esto es fenotipo, por ejemplo, hablemos también Sí, que hay una cara característica, ¿cierto? sí, sí. ¿Ya? Y tiene estas características también intelectuales que nos estaba mencionando Irma, pero también tiene
la misma condición tiene asociadas sí, algunas características que sí entran a ser catalogadas como enfermedades, pero básicamente que corren en paralelo al síndrome de Down o son propias del síndrome de Down. No, lo Eso, que pasa es que hay que hay una predisposición a que puedas desarrollar por eso tenemos una guía de salud nosotros iberoamericana, en que dice que, por ejemplo, nosotros tenemos que chequear a nuestros niños anualmente, digamos, cuando son pequeñitos, hay un calendario que dice cada 3 meses hay que estar atento a esto. Después, cuando crecen, hay que estar atento a esto otro. Cuando ya están en la etapa adulta, hay que estar chequeando el declive porque tienen un envejecimiento temprano, pero también vienen algunas personas con síndrome de Down, por ejemplo, con patología cardíaca grave, pero es operable y quedan impecables. También hay muchos que pueden tener problemas auditivos, problemas de catarata en los ojos, pero es un porcentaje que uno dice viene como más dañado ya, en el área de salud. área de salud, sí. Pero, por ejemplo, en el caso de mi hija, y no es que tenga más o menos síndrome de Down, es el mismo. Lo que pasa que ella es la más sana de la familia, o sea, ella jamás ocupa el ISAPRE, nunca se enferma, Pero nada. entonces yo tenía una visión, quizá un poco sesgada, quizá un poco antigua, yo creo que tiene que ver con eso, son visiones más antiguas, poco actualizadas, de que, por ejemplo, este tema de la cardiopatía es, yo lo asumía como que era muy común, no es muy común. Lo que pasa es que hay, o sea, 50 y 50, y dentro de esos 50 hay grave y hay unos que no Oh, es leve, que no sé, que es un ventrículo que no está cerrado, que se cierra a los 6 meses, y los graves también son pocos, pero ellos los operan al momento de nacer y quedan impecables, sin ningún problema. Y después lo dan de alta más o menos como a los 10 años. ¿Qué sucedía antes y por qué está esto tan arraigado digamos, en la memoria de la gente? Morían tempranamente porque no se les operaba. Si es eso, entonces si tenían ya. una afección grave al corazón, y no era Vivían, a los convivían con la enfermedad constantemente nomás. a los 10 años ya la persona moría. Entonces, todas esas cosas han ido cambiando. Y en lo que tú decías, por ejemplo, en las enfermedades poco frecuentes, que aquí hay un tema, están súper poco investigadas, al igual que el síndrome de Down en el 1800, cuando John Langton Down descubrió el síndrome de Down. O sea, no tiene nada que ver lo que él creía en ese, o sea, él pensaba que era una subraza, partiendo por eso, que eran los idiotas subraza y que de padre alcohólico, míralo, o sea, cómo vino la involución de la raza Oh, humana. ya. Y después fue cambiando, o sea, a esta altura ya a nadie se le ocurriría decir una brutalidad tan grande, y ahí se creía que no aprendían, que no podían. Entonces, creo que en todos estos síndromes, mientras no hay una suficiente investigación y uno no se atreva, digamos, subirlo al mismo carro que los demás, e ir viendo cómo yo, digamos, enriquezco este cerebro buscando por dónde puedes, va a ir cambiando también, y yo te aseguro que en unos, no sé, 10 años más, 15 años más, vamos a hablar de las enfermedades poco frecuentes como algo que, oye, pero mira, antes se creía que, por ejemplo, Claro. la persona con síndrome de Down dice, no, o sea, aprender a leer, ¿cómo se te ocurre si tienen discapacidad intelectual? O sea, y hasta hace poco, hasta hace 10 años, me decían que, o sea, nosotros estábamos locos si pensábamos que podían aprender matemáticas, porque Claro. no podían llegar al nivel de abstracción necesaria para las matemáticas. Eso hablaba, por ejemplo, hoy día en la mañana con unos colegios, decía, y ahora todos están aprendiendo matemáticas. Entonces, ¿qué injusticias se cometen con esta visión que se tiene de que cuando hay alguien que está asociado a una discapacidad intelectual, inmediatamente le ponen la lápida? Oye, Irma, y discúlpame, te pido disculpas por devolverte un poco al tema médico porque se me quedó una duda. Eh, ya, entonces, ahí parece que hay un apagón. No sé si nos seguimos escuchando o no. Nosotros dos ¿Sí? sí, Ahí ahora, sí. ahora sí. Volvimos. Ya. Sí. Ya, tenía una duda. Yo decía, no sé si se escuchó o no. Tenía una duda que quedé con el tema de salud. Disculpa que te devuelva hacia allá. Pero es, entonces, a medida que se hace esta operación, ¿cierto? En los casos que es necesario, obviamente, se hace esta operación y también ha ido avanzando el conocimiento y la ciencia misma se ha visto, esto ha tenido un impacto también en la edad, en el pronóstico, en términos de cuánto van a vivir las personas con Lo síndrome que, de lo que sucede es que, por ejemplo, como ahora tenemos el diagnóstico prenatal, el médico inmediatamente cuando ve que es síndrome de Down, porque se dan cuenta, digamos, yo le digo al ojo, o sea, no necesitan ni siquiera una prueba de sangre, nada, o sea, Down? miran en la eco y se dan cuenta
algunos detallitos. Inmediatamente chequean el corazón y cuando viene una malformación al corazón severa, ya está, digamos, preparada al momento de que van a hacer, y esto está en el GES, o sea, le sale más encima, le sale gratis, o sea, y Ya, Chile es uno de los mejores países en la región en este tipo de operaciones. en la región. Perdón. En la región, hay que recalcarlo, en la región, porque después se anda quebrando la gente. Somos los mejores del mundo, no, no. El mundo mundial, no, Ya, en la región, somos los mejores en la región. Entonces, eso ha llevado, es que no es solo eso, sino que también los constantes chequeos médicos, por ejemplo, ¿qué es lo que tienes que chequear en una persona con síndrome de Down permanentemente? La tiroides, que eso afecta, digamos, al aprendizaje, a la salud y todo, porque todos tienen algún detallito con la tiroides y toman el famoso Eutirox, eso tienes que chequear. También tienes que chequear, por ejemplo, exámenes de sangre que son más propensos a la leucemia, no hacia los cánceres que son con tumores, por ejemplo. Entonces, si tú estás chequeando constantemente, estás previniendo cualquier problema de salud a futuro. Por eso, y la expectativa de vida de la persona con síndrome de Down, que antes era, no sé, 20 años, 30 años, ahora ya estamos llegando a los 50, 55 años. No hemos pasado la barrera de los 60, pero sí tienen un envejecimiento y esto es a nivel de cualquier persona, yo digo, de cualquier persona con discapacidad, porque su genética es distinta. Entonces, en eso hay que poner ojo, no solo en el síndrome de Down, que ellos tienen un envejecimiento prematuro por un tema de oxidación que es más acelerado. Entonces, hay que revisar todas las discapacidades porque yo estoy porque nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, ahora jubilación temprana a los 40 años, que eso es independiente de que puedan seguir trabajando, pero que tengan los beneficios de la tercera edad a los 40 años. Y yo digo, pero ¿y cómo no? Si nadie, o sea, a los 60 no llegan. pero hay países donde existe un método así ya. Sí, ¿Sí? porque, o sea, está probado que existe este envejecimiento. Piensa, mira, piensa en una persona que tiene distrofia muscular o que está en silla de ruedas, o sea, su envejecimiento, su cuerpo es distinto. O sea, tú no puedes pretender que esa persona, por ejemplo, si es un varón, a los 65 años recién, digamos, tenga los beneficios del adulto mayor, de su jubilación. No, tiene que ser antes, hay que adelantarlo cuando existe una discapacidad, digamos, que genéticamente te produce un deterioro más acelerado.